Capítulo 6. La siesta. La siesta era entonces, como sigue siéndolo hoy para muchas familias piuranas, más que una necesidad fisiológica o una satisfacción espiritual, una ley que cada cual cumplía según su calidad y medios. Hasta al esclavo se le permitía a veces guardar este precepto, y era natural. Agotadas las fuerzas en el trabajo mañanero, aplanado el espíritu por el ardiente sol del mediodía, el descanso caía sobre los cuerpos como una bendición. Siestear es olvidarse de todo, sumergirse en la tibia quietud de la hora estival, rodear la digestión de un ambiente de imperturbable placidez, dormir, soñar. Pero es también pensar, tejer alrededor de una idea obsesionante la urdimbre irisada de los buenos y malos pensamientos. Luchar en el silencio de la hora propicia contra las sugestiones del pecado, contra las voces imperativas de la voluptuosidad, contra las protestas clamorosas de la continencia. Y en la siesta de aquella tarde, María Luz, desnuda, como un prodigio de la línea en blanco, oro y azul, no descansaba ni dormía, quimerizaba, tejía sobre el lecho que basaba su gloriosa desnudez una tela, dentro de la cual su pensamiento, por un extraño absurdo, se iba aprisionando a sí mismo, como el gusano en su capullo, y por más que trataba de romperla para recobrar su libertad, la red se espesaba y se espesaba hasta sumirla en la conformidad y el dolor. Las ideas que se le iban apareciendo en su calenturiento meditar eran como unas ondas sutiles que le nacían primero en el vientre y después se le metían en el corazón, sublevándole para enseguida, de un salto, agarrárselo a los exúberos pechos, haciéndola desfallecer y pasar luego en tropel irresistible a la cabeza y allí encenderle en llamas la imaginación. Y de estas tardes de ensoñación y voluptuosos delirios, María Luz salía vencida, humillada sobre todo, porque era su corazón, precisamente, el que la traicionaba y la ponía a merced de un deseo naciente e inconfesable. Y lo que le decía aquel deseo, lo que le gritaba desde la mañana aquella, en que, guiada por el arrogante caporal, a través del laberinto de la fábrica, sus ojos sorprendieron la función excitante y misteriosa de la vida y sus oídos escucharon algunas voces angustiosas. En todas partes, su paso había sido un despertar. Todos, horros y esclavos, viejas y jóvenes, iban quedando tras de ella impresionados por su encanto irresistible, rendidos ante su belleza, convertidos realmente en una masa de esclavos voluntarios, capaces de cometer por una sola caricia suya el más feroz de los crímenes. Y era en vano resistir. Aquel deseo le hablaba de la igualdad de las almas ante el amor, de la caprichosa razón de los prejuicios raciales, de la mentira, de la animalidad del esclavo, de la libertad de elegir y de amar, del derecho, en fin, de disponer de sí mismo y de trazarse su propio destino, tal como lo estaban haciendo entonces en otras tierras una porción de hombres desarrapados y famélicos por su libertad, sin importarles que la sangre que regaban por ella fuese roja o azul, de blanco, de negro o de indio, ya que toda era de esclavos. Y lo que le gritaba aquel pensamiento era la liberación de su alma, que la sentía ya esclavizada también, como los seres infelices que la rodeaban, la libertad de amar y entregarse al ser que su corazón le ponía delante de los ojos en el silencio de aquellas siestas traidoras. Y esto, que primero se le presentó como algo impreciso y que su orgullo espantara con la mueca de una sonrisa irónica, había concluido por aparecérsele en toda su realidad, tal como era y como su imaginación de criolla ardiente se lo hacía ver aquella tarde. Lo tenía ahí cerca, tan cerca que habría podido tocarlo con solo extender la mano. A través de sus entornados ojos veía la imagen de pie, pidiéndole con los suyos, negros y elocuentes, algo que ella no se atrevía a traducir,
pero que bien podía ser una mirada, una sonrisa, cualquier favor de esos que una mujer sabe dar sin prometer y que para quien lo implora es como la vida misma. Su boca, entreabierta, parecía musitar lo que sus ojos demandaban, y su pecho se agitaba sacudido por una violenta emoción. Pero el impulso de extender la mano no le llegaba nunca. Su voluntad parecía rota y como anonadada por el espejismo de su ensueño, de este ensueño que, por obra del poder transmutativo de la mente, le hacía ver a aquella imagen no solo tangible, sino trajeada señorilmente y libre del peso ignominioso de su cadena y del estigma de su color. Y este proceso de transmutación se desarrollaba insensiblemente. Empezaba por el jubón de piel, el cual, a poco de desvanecerse, aparecía transformado en un ceñido frac de alto y aterciopelado cuello y triangulares solapas. Después surgía, a flor de la desnuda y maciza garganta de la imagen evocada, un negro corbatín, subido hasta la mitad de la V del albo cuello de la camisa, y como un complemento de esto, la decoloración de la broncínea faz, la cual, después de perder aquel tinte característico del híbrido cruce, terminaba adquiriendo el blanco codiciado de la raza dominante. Era ella, pues, la que conducía aquella representación hasta allí, la que le alentaba con sus condescendencias y estímulos, riéndose al asomo de la primera tentativa, poniéndose seria después, cuando su corazón se sintió interesado, y sometiéndose al fin, cuando ella acabó por adueñarse de su voluntad. La había hecho salir desde el fondo triste y bajo en que yacía y llegar hasta la alcoba en que ella, desnuda y desfalleciente, suspiraba aquella tarde. Pero el hilo con que sujetaba a la osada imagen se rompió de repente, y el ensueño quedó desvanecido. Un golpe de duda le asaltó a María Luz, y un pensamiento súbito interrogó a su corazón. ¿Y si por aquel hombre hubiera otra mujer interesada? ¿Y si esa mujer fuera la pobre mulatita que tenía a su servicio y a quien más de una vez había sorprendido, pensativa y melancólica? Su orgullo de mujer y de ama se sublevó, y una sonrisa amarga cuajóse en los labios. Ah, pensó ella, sería una rivalidad digna de estos tiempos de plebeyos libertadores y marqueses republicanos. Y como María Luz no era mujer capaz de soportar mucho tiempo una duda, y menos cuando en su mano estaba desvanecerla inmediatamente, con el pretexto de ser ya la hora de levantarse, llamó. «Rita, mande, niña, ya es hora de vestirme. Voy, mi ama, inmediatamente». Y la doncella se presentó, medio soñolienta, restregándose los ojos y sin saber por dónde comenzar su tarea de todas las tardes. «¿Te habías quedado dormida tú también?» «Es que me recosté un momento». «Y te dormiste. Es natural. ¿Qué te vas a hacer tú allí solita todas las tardes si no bostezar y dormir?» «Te juro, niña, conti más que hay tardes que la modorra vence. Cuando no, me siento detrásito de la celosía a tejer y ver pasar a los caminantes. Es un entretenimiento». «¿Qué, no estás aquí a tu gusto?» «No diga, niña, es usted más buena que el pan de huevo, y con los amitos que Dios me ha dado. De la señorita no se diga. Donde veo una falda, aunque sea más sucia que un estropajo, se vuelve, con perdón de usted, una perra parida. ¿Y el señor? Ese es otro, así tan formalote como usted lo ve. Es una mosca querecera, que no hay cómo espantársela. Por eso la Blanca me ha mandado para acá». «¿Y no quisieras volver con ellos?» «Según y conforme, señorita. Si es para seguir sirviéndoles a los amos, no, prefiero quedarme con su merced. Si es para lo que me han prometido, entonces ya es otra cosa». «¿Qué es lo que te han prometido? ¿Se puede saber?» La criada se ruborizó hasta las uñas, y después de vacilar un momento terminó por decir: «Manumitirme y casarme, niña Luz. ¡Qué felicidad!». «¿Con quién? ¿Con alguien que has elegido tú o que te han buscado tus amos?» «Con uno que me gusta mucho,
requete mucho, niña, y con quien estoy ya apalabrada. ¿Será tal vez con José Manuel? Che, no me fatalice, niña. Ni él piensa en mí, ni yo en él. Y la mulata, entusiasmada de repente y asaltada por una alegría que le iluminaba el rostro, embelleciéndoselo, añadió: yo, aquí donde usted me ve, niña, tengo mi chapetón muy tapadito. Eso sí, no porque haya nada malo, sino porque temo que me lo vaya a quitar alguna envidiosa, que no falta. María Luz sonrió benévolamente de ingenuidad de aquella criatura, que, a pesar de su humilde condición, no vacilaba en creer que alguien podría envidiarle su suerte, y a la vez que la alentaba con los ojos a proseguir en su confidencia, exclamó: ¿qué clase de persona es tu godo? ¿Persona? Persona precisamente ni es, pero ¿qué más? Si es un chapeta que tiene su pulpería al pie de la casa en la esquina. Y ya sabe usted, mi ama, lo que es un chapetón pulpero. ¿Te ha ofrecido matrimonio? Redondamente, niña. ¿Y te imaginas, Rita, que tus amos lo van a consentir así nomás? Sobre todo don Baltasar, al cual, según parece, no le disgustas. ¿Quién les va a pagar a ellos tu libertad? Nadie. ¿Tendrá tu novio pues los 500 pesos, que es lo menos que ellos pedirán por ti, al ver su interés? La criada, ante estas atendibles razones que de un golpe barrían con sus sueños, se entenebreció y no supo ya qué responder. Fue tan brusco su desencanto que la jarra de agua que en ese momento vertía sobre los pies de María Luz se le escapó de las manos, anegando el piso y haciendo estallar a su ama en una carcajada regocijante, lo que vino a aumentar la confusión de la pobre criatura, que no sabía qué hacer, si secarle los pies a su señorita o ponerse a enjugar el suelo. Qué mala soy, Rita, mortificándote con semejantes cosas, dispénsame. No ha sido más que un suponer mío. Ya no creo que te casarás. Y pronto, para esto estoy yo aquí. Esta misma noche le diré a mi padre que me quedo contigo y que dé por ti lo que le pidan los rejones. Y ya mía, te dotaré para que te cases con tu godo. Ya verás. La mulatilla, emocionada por tan generoso ofrecimiento, cayó de rodillas y se puso a besar los húmedos y sonrosados pies de su ama, a la vez que le decía, con sincero alborozo: ¡ay, qué buena y generosa ha sido usted, niñita María Luz! ¿Cómo la voy a querer y a servir, así de rodillas, como se adora el Santísimo Sacramento? Ave María, muchacha, no digas tal herejía. Levántate, basta de rendimientos. Con que te cases y seas feliz me doy por bien pagada. Feliz, ¿me entiendes? Porque la cosa no está en que te diverte y te dé unos cuantos pesos, y una vez casada salgamos con que mejor habría sido no casarse. ¿Y por qué, mi ama, habría de salir yo con esas? ¿Acaso no podré ser yo una buena mujer como tantas otras que hay por ahí? ¿Será por no ser yo libre desde el principio? ¿O porque el hombre puede salirme trapichero y arrumbar conmigo las trompadas cada vez que le descubra alguna mañosería? No, no, por eso no, Rita. Si fuera por eso las mujeres nos quedaríamos sin casarnos, porque todos los hombres, cual más, cual menos, mujerean y maltratan. Es que en tu vida hay un punto oscuro, que el que se case contigo ha de querer. Naturalmente que se lo aclares. Y yo creo que eso no va a ser posible. ¿No podría su merced hablarme un poquito más a mi alcance? La verdad que no entiendo, como una es un poco ruda. María Luz, que quería ir en su curiosidad hasta la certidumbre, se resolvió a decir, no obstante estar casi convencida de que la Casilda le había dicho toda la verdad. Pues, para que me entiendas, dime, ¿qué explicación le vas a dar a tu marido por la noche que pasaste aquí con José Manuel? ¿Crees tú que él no ha de saber por qué te encuentras aquí? Ya lo creo que no, señorita María Luz. Ni yo estaría tampoco pensando en matrimoniarme si el agua me hubiese llegado. Con perdón, señorita, a la cintura, es decir, digo yo, más arriba, donde me llegó esa noche. Y así se lo mandé decir al chapetón el otro día. Me hace usted el favor, le encargué a doña Martina,
de decirle a ese chapeta sinvergüenza que si yo estoy aquí no es por mi voluntad, que la Rita no es de las que él ha estado acostumbrado a tratar, que conmigo no hay José Manuel que valga y que lo que él cree que se me ha perdido, y usted piensa, niña, lo tengo bien guardado, mejor que si estuviera en las cajas reales y en escuadrón de lanceros. Que se deje de cabileos y que si ya no quiere que lo diga. Y como el recao fue bien llevado, porque para eso se pinta doña Martina como ella sola, allí mesmito recibí el desagravio y con él un collarcito de coral. Porque, eso sí, el hombre no es tan roñoso como los de su clase. María Luz escuchó la explicación hecha con la vivacidad propia de la raza, llena de hondo regocijo. La criatura que tenía delante le había dicho indudablemente la verdad, pues ésta no solo le había fluido de los labios, sino de los ojos y de la misma castidad que trascendía de su cuerpo. Pero María Luz quería ir más lejos. Algo la impulsaba en ese momento a arriesgarse por el camino vedado de la investigación escabrosa. Lo natural habría sido, sabiendo ya lo que quería saber, dar por terminada la conversación, pero su curiosidad de mujer imaginativa y ardiente le pedía saber algo más. Después de un largo silencio, interrumpido solo por el trajín de la criada, que entre alegre y acuciosa restablecía el orden en la habitación, María Luz volvió a reanudar el interrogatorio. ¿Con que no te pasó nada? Algún santo de tu devoción te hizo el milagro, porque aquella de pasar una noche en compañía de un hombre de la fama de José Manuel es casi como echarle una oveja a un tigrillo. Pues la oveja no fue tan mansa, mi amita. Primero se defendió de la fiera y después se burló de ella. Bueno, es la hija de mi madre para resignarse así nomás a que le metan el diente, ni que fuera bollo. Y aunque yo sabía a lo que me había traído y ña Casilda me había repasado media cartilla para que no tuviera miedo al llegar a la jota. Es decir, digo yo, para cuando me viera solita con el hombre, no consentí que hiciera conmigo lo que había hecho con la otra. Como que uno no es animal, esclava sí, porque así lo querió Dios, pero con vergüenza y voluntad. ¿No es así, señorita? Sí, sí, contestó María Luz emocionada. Y mi querer me dijo que no me sometiera a ese hombre. No porque ese hombre no fuera digno de que una mujer como yo lo mirara bien, sino porque yo no lo había escogido para mi compañero. Si lo hubiese escogido, sí, entonces le habría dado todo, hasta la vida misma. Pero un hombre que no se ha visto en jamás ni en pintura, ¿y ya luego para qué? ¿Para qué? Dispensándome otra vez, niña, para que le hagan el mesmito, el trambuche y una vez hecho le diga, bueno, ya está, lárgate donde tus amos, que buena encomienda les llevas. Che, buena era yo para eso. No, si yo estaba resuelta esa noche a dejarme matar primero, a que me bailara la conga. De lo que no hubo necesidad, te respeto, por supuesto. Ya lo creo. Mas, ¿quién dice a mí si fue porque duró poco la compañía? Ni una hora siquiera. Ah, ¿no estuviste con él toda la noche? Pues que no, niña. Vea, voy a contarle todo lo que me pasó esa noche. ¿Me da usted su permiso? No faltaba más. Di lo que te parezca. Bueno, pues yo estaba esa noche antes del careo muy nerviosa. Un sudor se me iba y otro se me venía. Un sudor, Jesús de mi vida, más frío que un muerto. Y me había agarrado una tembladera en las piernas y un calambre en la barriga que no me faltaba sino ponerme a gritar y pedir misericordia. Pero mire usted, niña, lo que son las cosas. Tan luego como ña Casilda me reempujó y nos encerró, yo me sentí otra mujer. Déjeme, le grité al hombre que me empuñaba de las manos en ese momento. Y el hombre me soltó sin más ni más. Bueno, entonces yo me senté en un taburete y él, parado y cruzado de brazos, se me puso a mirar como un macanche. Porque los ojos de José Manuel son mismamente que los del macanche cuando los claven los pajaritos para tragárselos. ¡Qué miedo! Entonces me encomendé a la Virgen de los Dolores para que me sacase con bien del trance. Y ahí nomás se me creció el corazón y comenzaron a tener mis ojos tal fuerza para responderle a los suyos que los suyos se suavizaron. Se suavizaron y la cara se le volvió otra. «Eres tú», me dijo con una voz un poco blanda, «la primera mujer que rechaza a José Manuel.
y por eso me has gustado y te respeto. Todas las que han entrado aquí, que no son pocas, me han aceptado luego, luego. Más bien, yo he despreciado algunas y me he acostado en esa tarima solo, dejándolas ahí plantadas toda la noche. Matalache, como me llaman las gentes de la ciudad, tiene también corazón y sentidos, y lo que no le gusta lo deja, y también orgullo. Por eso no te obligo. Si yo fuera un bruto como esos que duermen ahí en el canchón, te forzaría, que para eso te han mandado tus amos, y de nada te valdrían los gritos ni las lágrimas. José Manuel no sabe hacer esas cosas, y menos hacer llorar a las mujeres, sobre todo cuando son infelices como tú, que no tienen la culpa de hallarse aquí. Quédate ahí tranquila si gustas, o vete si quieres. Así te dijo. Ni más ni menos, niña. Y al ver que no me hacía caso, me levanté para salir. ¿Pero a dónde? ¿En qué parte iba a pasar la noche? Cuando yo ni sabía dónde estaba. ¿Cómo ponerme a buscar en ese momento a doña Casilda? La verdad que tenía miedo de salir sola y que el otro miedo, el que había llevado al entrar, se me había pasado. Y más bien comenzaba a sentirme confiada al lado de José Manuel. Me puse a mirarle de arriba abajo y, francamente, niña Luz, no le encontré como al principio. Me pareció bueno y simpático, y estuve por creer que es mentira todo lo que dicen de él. ¿Te gustó? Vamos. Casi, casi. Por eso se me salió decirle a mi amita, si fue por él o por lo que me ocurrió esa noche, que no me sucedió nada. A ver, ¿qué te ocurrió? Pues que cuando yo me levantaba a asomarme a la ventana para mirar al patio y a ver si había aclarado y podía salir, una cabezota negra horrible que estaba aguaitando nos soltó una carcajada de lechuza y al luego se echó a cantar. Cógela, José Manuel, mátala, che. Y no recuerdo lo demás, pero era algo que me tocaba a mí, porque le decía a José Manuel, ajochándolo, que no me comiera él solo, sino que le dejara una alita para él. ¡Qué lisura de negro feísimo! Volteé indignada a preguntarle a José Manuel por qué cantaba así esa bestia, y si él acostumbraba a regalar sus obras. Pero no me dejó terminar. De un salto se levantó y de otro se echó afuera, tras del bruto que nos había estado aguaitando. Oí golpes, gemidos y pasos que se alejaban, y después un silencio que me espeluncó las carnes. Entonces corrí a la puerta y la tranqué bien. Apagué el candil y me eché así vestida, resuelta, a no abrirle y a pasar la noche como Dios me ayude. Por supuesto que él volvió. ¿Quién sabe, niña? Yo sentí, mucho después de haberme acostado, pisadas alante de la puerta y 2 o 3 reempujones, pero ni sonsa que fuera, no contesté. Calladita, acurrucada, pensando en lo bueno de mi suerte, me quedé así unos ratitos durmiendo y otros despertando, hasta que al fin amaneció y vi de entrar el sol por la ventana. Entonces hice llamar a la Casilda y pim pam, San Sebastián, colorín colorado que el cuento se me ha acabado. Ay, niña, no quisiera darle esa noche a nadie. Tienes razón, una noche así debe ser muy amarga, pero no puedes quejarte de tu suerte. La oveja no fue ni siquiera asustada por el tigrillo. Ni un rasguño, niña. Buen tigre, buen tigre. ¿Quisieras repetir otra vez el milagro para convencerte de él? Virgen Santísima, ¿para qué? Eso sería dudar de mi señorita de los dolores. Entonces, y ambas jóvenes alegres y llenas de malicia estallaron en una carcajada burlona. Ama y esclava quedaron unidas por un mismo pensamiento. Capítulo 7. El milagro de María Luz. En medio de la oprobiosa y eterna servidumbre en que vivía una veintena de seres humanos, sin más voluntad que la de su señor y sin otro fin que el de aumentarle su caudal por medio del trabajo, la presencia de María Luz fue recibida como la aurora después de una noche de desvelo y angustia. Y aun cuando aquella agrupación se sintiera aliviada en la labor y mejorada en el trato, pues don Juan Francisco trataba a sus esclavos humanamente, algo instintivo en ellos les hacía entender
que les faltaba unos ojos que comprendieran la tristeza de los suyos, unas manos que supieran curar sus llagas espirituales, una voz que les hiciera olvidar las rudas y destempladas de sus capataces, un corazón que supiera de piedad y de consuelo. Y eso solo podían esperarlo del corazón de una mujer. María Luz fue, en realidad, un sol en medio de esa noche de oprobiosa y eterna servidumbre. Desde el primer momento en que la vieron esos hombres, que fue aquella mañana que recorrió la fábrica guiada por José Manuel, una alegría repentina brilló en todos los rostros y un nuevo espíritu de trabajo se despertó en todas las almas. Hasta el Congo, avieso y horrible, cuyo destino no era otro que el de girar en torno de un molino y detrás de una bestia, se sintió comunicativo y locuaz por primera vez en su vida. Las mujeres, esclavas y libres, sentíanse también felices y como amparadas por una sombra protectora. La Casilda, sobre todo, era la que más inundado de dicha sentía su corazón. Al fin, sus ruegos y oraciones habían alcanzado que la larga ausencia de sus amos tuviera término, que volviera su niña, y con ella la dulce rememoración de sus días de crianza, de sus travesuras infantiles y de sus engreimientos. Y todo esto lo daba ella por compensado con la vuelta de su ama, de cuya compañía esperaba disfrutar hasta su muerte. La misma obra de mano parecía beneficiada con esta presencia. Los cordobanes salían de la operación del zurramiento más fuertes y compactos, las suelas mejor curtidas y menos pestilentes. Tal vez sí con la mira de que así ofendiesen menos el olfato del ama, los jabones más duros y cristalinos y mejor cortados y envueltos en sus camisolines de chanté. Hasta en el corral, el matarife no hacía ya ostentación de brutalidad con el degüello de las reses, ni permitía que sus ayudantes exhibieran, como otras veces, entre risotadas y vocablos canallescos, ciertos sangrientos despojos que hacían volver la cara a las mujeres y a los hombres, celebrar la grotesca ocurrencia con rebuznos y mugidos. En cuanto a los instrumentos de castigo usados hasta entonces con sádica frecuencia, dejaron de repente de aplicarse. Ya no volvió a verse a los esclavos en el cepo por la más leve falta, ni a arrojados con platinas o esposas por una respuesta más o menos dura o alguna rebeldía. Un sentimiento de humanización comenzó a extenderse por todos los ámbitos de aquel semipresidio, hecho como para torturar las almas y los cuerpos. El mismo don Juan parecía enterado de esta transformación y como era hombre que, además del sentido de los negocios, tenía el de la vida, no tardó mucho en comprender de dónde venía este soplo vivificante y renovador. Sus 10 años de viudez y de medidas de continencia no habían sido suficientes para convertirle en un misógino empedernido, y menos para despertarle prevenciones contra las influencias de la mujer. Él no iba a cometer la necedad de contrariarla, sobre todo cuando muy buen provecho había comenzado a rendirle. La vuelta de esta hija venía sin duda a abreviarle su esperanza de enriquecimiento, que era su única ambición. Y si bien más tarde había de pensar en la suerte de esta hija, lo primero era asegurarle la dote, hacerle el caldo gordo al pícaro que había de venir cualquier día a pedírsela y llevársela. Y todo esto le resultaba curioso por ser ella misma quien estuviera cooperando, sin imaginárselo seguramente, en esta obra de fatal separación. Y al pensar en esto, don Juan se enternecía y lentamente, como quien saca de un arcón algo que no quisiera ver por temor de revivir un mal recuerdo, iba sacando del fondo de su memoria una gran parte de su borrascoso pasado. Los primeros años de su matrimonio, llenos de amor y envidiable bienestar, el ruido de las fiestas y saraos en los que su mujer se exhibía resplandeciente como un sol, y las otras, doncellas y matronas, giraban en torno de ella como astros de mezquina magnitud. El duelo brutal, provocado por la audacia de un aventurero, que intentó arrebatarle su felicidad y a quien tuvo que matar para contener su osadía. Por último, su fuga novelesca y su confinamiento voluntario en uno de sus fundos, perseguido por la duda, atormentado por el remordimiento y lleno el corazón de soledad y misantropía. Y tras de esto, la muerte de su esposa, llena de inocencia y perdón, la hija tierna,
abandonada a los cuidados de una servidumbre indiferente y a la vigilancia de una parentela interesada solo en sacar el mayor provecho de la catástrofe. Todo esto pasaba por la imaginación del señor de la tina, como perdido entre las sombras de un pasado lejano. Y fue María Luz la que le salvó entonces de la tentación del suicidio y le arrancó de su idiotizante vida montuna, devolviéndole al seno de aquella otra en que viviera triunfador y feliz. Pero en el retorno no pudo hallar lo que perdiera en un instante de orgullo y precipitación: la tranquilidad de la conciencia. El perdón de su mujer no logró aquietarle el espíritu, y es que él, al fin de la odiosa aventura, había acabado por oír la voz de su pecado y reconocerse culpable, y por sentir, como una expiación, la necesidad de acendrar su sufrimiento. Pero su misantropía no fue tanta que le hiciera olvidar sus deberes paternales. El fruto de aquella corta unión estaba ahí como una protesta, pronta a hacerse escuchar e impedir que su destino fuera sacrificado a los caprichos del egoísmo. Don Juan volvió su pensamiento a su hija y al volverlo sintió un remordimiento más. Su odio no tenía por qué hacerlo extensivo a esta inocente criatura, ni menos por qué hacerle odiosa la vida, pudiendo él, con solo quererlo, hacérsela breve y feliz. ¿Cuál podía ser la culpa de esta hija? ¿De qué tenía ella que responder si su madre misma no había tenido que responder nada? Y la mejor respuesta fue la que él quiso darse: arreglar sus asuntos, un tanto embrollados por su larga ausencia, y partir llevándose a esta criatura a otro mundo, a otras tierras lejanas, hasta que el tiempo llegara a cubrir piadosamente el pasado y le permitiera volver a su terruño. Y un buen día, dócil ya el sentimiento paternal, realizó todos sus bienes y partió. Comenzó por confortarse en el viaje. La travesía lenta y monótona, en vez de aburrirle, sumíala en profundos estados de ensoñación, de los que volvía con el pensamiento más ágil y el corazón más abierto a la generosidad y a la concordia. Un vivo deseo de recorrer mares y tierras se le despertó de repente, pero su tierna compañera de viaje, cuyas travesuras y risas infantiles eran la alegría del navío, amortiguó su deseo. Esta hija, por razón de su edad, le resultaba un estorbo para sus planes. Viajar con ella por todas partes significaba tener que llevarla prendida al cinto como un tesoro, y esto, a la larga, tendría que acabar por restringirle su libertad de acción y originarse alguna triste aventura. Y decidió, antes de llegar al Callao, deshacerse de ella, dejándola al lado de alguno de sus parientes, de los que le recibieran mejor y le mostraran más voluntad de servirle. María de la Luz, que este era su nombre verdadero, fue por esta razón a alojarse en casa de unos primos de su padre, los condes de Casa Florida, de apurada situación económica entonces, y para quienes la llegada intempestiva de este pariente viudo y rumboso podía ser el principio de mejores días. Allí, mientras don Juan, con su melancolía entregada al derivativo de los viajes y a la fiebre de los placeres, iba dejando por donde pasaba jirones de vida y chorros de buenas onzas columnarias, su hija, entre olvidos y descuidos, creció como esas plantas que medran por ley de su propia vitalidad y no por obra de un cultivo paciente. Dejósela en una relativa libertad, casi abandonada a sus propios instintos. La consigna era no contrariarla, y si bien su instrucción no fue descuidada enteramente, ésta se limitó a cosas de catecismo y libros religiosos, quedando lo relativo a ética y moral lastimosamente olvidado. Mientras tanto, los tíos, a ratos complacientes y a ratos regañones, creían cumplir su delicada misión, satisfaciendo todas las exigencias de la sobrina y pasándole al padre religiosamente unas cuentas que jamás reparaba, llevándola de tarde en tarde a la comedia y a oír algún sermón, obligándola a asistir al rosario nocturno, haciéndola aprender, más teórica que prácticamente, las reglas del bordado y de la repostería, y exhibiéndola, entrada ya en la pubertad, no sin humos de protección, como una curiosidad provinciana, digna de figurar en los etiqueteros días de recibimiento. María de la Luz no tuvo en aquella época ningún efecto efusivo o sincero.
fuera del de su criada, la cual, por instinto, había logrado llegar hasta su corazón. Más bien, lo que despertó, a medida que iba creciendo, fue una envidia sorda en sus dos primas, unas señoritas 8 o 10 años mayores que ella, medio entecas y cloróticas, y algo enhiestas y frías, como aves de museo. La belleza y lozanía de esta flor de trópico las ofendía, y exaltaba hasta el extremo de hacerlas sentir deseos homicidas. De buena gana la habrían ahogado o despedido, pero el odio pesaba en ellas menos que los beneficios que recibían por su causa. Contentáronse las primas con tratarla fríamente, con excluirla de sus paseos y tertulias, y destruir todas las tentativas de noviazgo hechos en torno de ella y toda sospecha de amoríos. Una vida así, de contrariedad y acechanza, de asedio constante, exaltóle su temperamento nervioso, agriándole el carácter, ahogando tempranamente sus expresiones e inclinándola al disimulo, a la vez que le templaba la voluntad. Aprendió así a bastarse a sí misma, a tener iniciativas y seguirlas según su inspiración y a desconfiar de la sinceridad y desinterés de las gentes. Y quién sabe a dónde habría llegado María de la Luz, bajo la disciplina de este tutelaje frío y espantosamente seco, si a su padre no se le hubiese ocurrido en una hora de hastío y añoranza tornar al suelo patrio y a sus tutores, devolverla, bajo el pretexto de un temor tal vez no sentido. Pero el más impresionado y transformado por la influencia de esta mujer fue José Manuel. Su inteligencia creció de golpe, como la mágica voz de un ensalmo. La oscuridad del pobre mundo en que viviera sumido desde que nació comenzó a desvanecerse y a dejarle entrever horizontes de luz y de vida ignorados por él hasta entonces. Tuvo la intuición repentina del sentido de la dignidad, el cual fue ensanchándosele hasta hacerle comprender toda la vileza y degradación en que vivía. Se vio realmente como era, un hombre como todos los demás, como todos esos que iban y venían libremente sobre la tierra, dueños de su voluntad y de su destino, y principió a meditar sobre los agravios de la suerte y los crueles designios de la justicia humana y divina. En su cerebro de mestizo, de semiprimitivo, el pensamiento libró rudos combates contra el pequeño mundo de sus ideas embrionarias, remachadas en él por la mano de los siglos y sostenida por el prejuicio y la sordidez del blanco. Y de esa lucha apenas si llegó a sacar triunfante el sentimiento de su yo, vacilante, débil, quebradizo, pero sentimiento al fin, y su corazón empezó a sentir la necesidad del acoplamiento espiritual, que solo por intuición había descubierto ser más fuerte y digno que aquellos otros de que había gozado hasta entonces por causa del sórdido interés de los amos. Amar como los blancos, eligiendo y excluyendo la voluntad, era también una ley de los negros. Su corazón se la había descubierto primero, vagamente, en esa noche que, encerrado con una mujer, supo ésta, llena de pudor y rebeldía, contenerle y dominarle con solo una mirada y una frase. La frase la escuchó como un mandato y la mirada le mató de un golpe su pujante rijosidad, sumiéndole en la suave caricia de la contemplación y haciéndole respetar por primera vez el cuerpo de una esclava entregado a su albedrío. Y tuvo que respetarla porque algo que él no podía explicarse le decía que ese cuerpo, así indefenso y débil, tenía una fuerza que él no podía quebrantar, y esa era la del querer o no querer, es decir, la fuerza de la voluntad. Con la llegada de María Luz, esa ley le fue revelada ya más claramente. La distancia infinita que a ambos separaba, por lo mismo que él la tenía por insalvable, engendró en su mente el sentimiento de la identidad, del amor imposible, de la delectación del amor secreto, de otra esclavitud más fuerte todavía que la del hombre por el hombre, pero no odiosa, ni humillante, ni envilecedora como esta, sino, por el contrario, ennoblecedora y dulcísima. Comprendió que entre el amor y la mujer había algo más que el contacto material de los cuerpos, choque fugaz que, al desaparecer, solo dejaba resabios de tristeza.
El recuerdo de estas uniones pasajeras y bestiales le avergonzó. Cierto que esas uniones no eran obra de su voluntad, de su elección, de la poseída siquiera, sino del acatamiento de órdenes dictadas por un bajo interés y de las que él no venía a ser más que un simple instrumento de reproducción, tal como el hechor de una yeguada, y hasta en medio de esas uniones seguía siendo esclavo. El ingreso a la habitación nefanda se le permitía solo en la noche, a la cual entraba y salía con puntualidad humillante, con prohibición de escarceos eróticos, de pláticas inútiles que pudieran retardar la yogada o despertar en la hembra sentimientos de afecto y fidelidad hacia su poseedor que echaran a perder el fruto concebido. Y el primer indicio de preñez, la separación brutal, inexorable, muchas veces para siempre, de las que apenas le quedaba el recuerdo de alguna frase dulce o el sabor de algún beso rabioso, dado en un instante de inconsciente anhelo de liberación. Y el fruto de estas uniones solo venía a ser un guarismo más en el capital del amo. El derecho de la paternidad estaba supeditado por ese otro, odioso y ultrajante de la asección. Se engendraba para el amo de la hembra esclava, no para ésta ni para el engendrador. Los derechos de la paternidad quedaban ahogados, muertos con el nacimiento del hijo, sin poder desarrollar ninguno de los sentimientos dignificadores del deber y la responsabilidad, y menos los del amor. De todas estas cosas, José Manuel no podía percatarse claramente. Su mediana instrucción no le permitía ahondar en ellas. Fue necesario que una luz, venida de lejos en el rostro de una mujer, le abriera los ojos del alma y le hiciera ver los tesoros y bellezas que pueden salir de ella, por muy negra y humilde que sea su envoltura. Y a María Luz le tocó hacer ese milagro.